Ya, ok, entonces seguimos en el programa Microsoft Word. La clase pasada ya hemos ido creando un párrafo. Justamente de eso estaba la clase, la práctica, y luego hemos ido ya haciendo algunas acciones, ¿no? Como por ejemplo, cortar, copiar y pegar, ¿no? Y luego el siguiente paso es cuando ya realizamos algún trabajo en Word, lo que debemos hacer es guardarlo, ¿no? ¿Para qué lo hacemos esto? Para que quede en nuestra computadora, se guarde en nuestro disco duro de la computadora y lo podamos encontrar en la próxima vez que yo prenda mi computadora o quiera utilizarlo, ¿no? Quiera abrirlo, modificarlo, o si no, de repente compartir por internet, por un correo, o si no, enviarlo a un USB, etcétera, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer con el archivo, ¿no? En el archivo de Word. En este caso es un documento, ¿no? Pero ¿cómo guardo entonces? Los pasos son bien simples, algunos ya lo conocerán, pero vamos a ver de todas maneras los pasos básicos para guardar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Que es básicamente, ¿no? Ustedes saben que Word está dividido por fichas, ¿no? Por fichas. En este caso tenemos la ficha archivo. Nos vamos a la ficha archivo y ahí encontramos, ¿no? En esa pestaña encontramos la opción guardar como, ¿no? Pero también encontramos una opción guardar. Pero ¿cuáles serán las diferencias entre esos dos? Guardar como lo hacemos cuando lo hacemos por primera vez, guardar un documento por primera vez para poder ponerle un nombre a nuestro documento. Entonces hago guardar como y luego me va a permitir buscar dónde lo voy a guardar, en qué ubicación, que se le conoce en este caso como directorio, ¿no? ¿Cuáles son los directorios? Por ejemplo, disco C, disco D, las carpetas como por ejemplo documentos, las carpetas imágenes, videos, etcétera, que encontramos en la computadora, o si no en USB también lo podemos guardar, que también es una ubicación, puede ser en un disco, normalmente disco extraíble F o G, cualquiera, ¿no? Entonces yo tengo que buscar en dónde lo voy a guardar, y eso donde lo busco, puedo hacer clic donde dice este PC, o si no en examinar, cualquiera de los dos me permite buscar algún directorio. Eso es cuando hago guardar como. Y ahora, ¿en qué momento utilizo la opción guardar? Lo utilizo cuando ya tengo mi documento creado y tengo un nombre y simplemente lo voy a de repente nuevamente para editar o modificar o borrar alguna parte del texto que no me gusta o no está bien, le borro o agrego imágenes o cualquier cambio que pueda hacer, ya no voy a dar guardar como, simplemente le voy a dar guardar. Guardar para que guarde la acción o la modificación que yo he hecho, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre esas dos opciones. Pero igual, cuando mi documento no he guardado para nada, si yo presiono en guardar, también me va a llevar a la misma opción de guardar, como es decir, buscar la ubicación donde lo voy a guardar y buscar y ponerle un nombre, ¿no? El nombre al archivo. Esta es la ventana emergente que me da la opción guardar como. La ventana emergente normalmente tienen un solo botón de cerrar, ¿no? Esa es una ventana emergente. Y aquí tiene, por ejemplo. Ahí te da la opción para guardarlos en las carpetas, ¿no? Exacto, sí, aquí es donde yo busco la ubicación o el directorio, como se conoce en Windows, ¿ya? El directorio es la ubicación donde lo voy a guardar. Es decir, por ejemplo, aquí vemos unas carpetas, ¿no? Descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, videos. También encuentro los discos, ¿no? Disco C, disco D. O sea, todos esos son los directorios de nuestra computadora donde yo pueda guardar, y tengo que guardar donde yo me acuerde, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando es de Word lo puedo guardar en documentos o si no en el disco D, que es más seguro guardar si es que tuviese la computadora esa partición, ¿ya? Porque no todos solamente tienen disco C, algunos, y otros tienen disco C, disco D o más, ¿no? Disco E, F, etcétera, ¿no? O si también hay un USB ahí, si quiero guardar directamente un USB, también lo guardo. Busco y hago clic en la dirección del USB. Yo desplazo esa barrita y voy buscando, ¿no? O sea, primero eso, busco dónde lo voy a guardar y tengo que acordarme dónde lo estoy guardando. Y luego abajo voy viendo una opción que dice nombre del archivo, ¿no? Ahí yo puedo
servir el nombre de mi archivo, puede ser mi nombre, en este caso, ¿no? O el nombre del documento, etcétera. Luego nada más no hago más otras modificaciones, lo dejo igual a las demás opciones. Y le doy simplemente guardar, ¿no? Hago clic en el botón guardar. Y listo, se guardó mi documento ya en una ubicación con un nombre, ¿no? Ya tiene un nombre mi archivo o documento de Word. Ya, y luego cuando la próxima vez que yo abra, ya simplemente hago alguna modificación y simplemente presiono guardar, guardar, guardar. O si no, si han ido revisando ya los atajos de Word, la opción para guardar es control más la letra G. ¿Se acuerdan, ¿no? O han revisado. Control más la letra G también me permite guardar, guardar, guardar lo que voy modificando. ¿Ya? Para no estar yendo archivo, guardar, simplemente control G y se guarda. ¿Ya? Esto es el icono del documento de Word. Normalmente, si no le pongo un nombre, se guarda así: nuevo documento de texto enriquecido, 1, 2, según si no le pongo un nombre, ¿no? Se guarda por sí solo así con este nombre. Bueno, la otra forma es de guardar, lo que les mencionaba, ¿no? Uno está haciendo clic en el botón guardar, aparte de archivo, justo arriba donde la barra de título, está un pequeño icono de guardar, como un disquete, ¿no? Un de color azulito. Ahí también lo presiono y me va a salir la opción de guardar. Ya les voy a mostrar ahorita en Word cuando ingresamos. Ahorita estoy dando un poco de teoría nada más. Y luego la otra opción que les mencionaba, ¿no? Son los atajos del teclado, ¿no? Que les había dejado también un archivo que les recomiendo que si pueden, lo imprimen para que lo tengan a la mano y se van memorizando algunos atajos del teclado para que les ayude a hacer más rápido el trabajo, ¿no? Y no estén utilizando el mouse siempre. Entonces el atajo para guardar es control más la letra G. Al mismo tiempo lo presiono las dos teclas. Bueno, y también podemos presionar la tecla F12, ¿eh? Bueno, ahí está mal escrito, dice tecla F12, las teclas de función. Ahí encuentro la tecla F12, también me va a dar la opción de guardar como. Y aquí les dejo algún otro atajo más para que nos ayude cuando estamos empezando a crear un documento que es un documento nuevo en blanco. El atajo es la tecla control más U. Ya, así vamos a ir aprendiendo los atajos también porque son importantes, porque nos ayudan a hacer más rápido el trabajo, ¿no? Simplemente presiono las teclas y ya me sale la opción mucho más rápido. Por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿cuál es el atajo para copiar? Para copiar un texto o una imagen. Control C. Ya, ok, está fácil, ¿no? Control y la letra C. Y para cortar. Para cortar, ¿cuál sería el atajo? Control más la letra X, ¿no? Al mismo tiempo. Y para pegar es control más V, ¿no? Entonces, así esos atajos nos ayudan en eso, ¿no? Y aquí aquí tienen otros atajos más para aprenderse, ¿no? Si no sabían, control más G para guardar. Ya, ahora lo que voy a hacer es compartirlos en el Word mismo, cómo guardar, ¿ya? Un ratito voy a desconectar esta pantalla, un ratito. Ya, ok, estoy ahorita compartiendo el programa Word, a ver si me
comentan si pueden observar. ¿O se está cargando todavía? Sí, profesor, yo sí veo. Ya, ok. Los demás. ¿Quién? A ver, Celia, Marjorie. ¿Pueden observar la pantalla de Word? Yo sí lo puedo ver, profesor. Ya. Ya, ok, entonces está bien. Ya, entonces aquí tengo un documento de que lo que estamos trabajando, ¿no? El texto que estamos trabajando como práctica, ¿ya? Y hay escrito el texto, en este caso son 2 párrafos. El texto todavía no está con formato, pero de alguna manera sí tiene porque está con un tipo de letra, ¿no? Entonces un tipo de letra y un tamaño. Pero todavía no tiene negrita, no tiene estilos de texto, no tiene alineaciones. Un texto básico todavía, ¿no? Pero a eso de texto básico lo quiero guardar. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Les había mencionado. De repente no lo vayan a observar la opción. Eh, a ver, voy a ver si sale archivo, guardar como. Bueno, esa parte sí lo están observando, ¿no? Ya, entonces vamos a la ficha archivo, a la pestaña archivo y busco la opción guardar como, ¿no? Hago clic en guardar como y me da las opciones donde lo puedo guardar, ¿no? Que normalmente lo puedo hacer en examinar para buscar en qué carpeta lo voy a guardar. La ventana emergente sí lo están observando también, ¿no? Sí, sí lo observan la ventana emergente, ¿no? Donde dice guardar como. Sí, profesor. Ya, ok. Ya, entonces aquí, si hago clic en examinar, me da esa opción, ¿no? La guardar como, la ventana emergente, guardar como. Si hago clic en este PC, también me da esa misma opción, que es básicamente para buscar dónde lo voy a guardar y con qué nombre lo voy a guardar, ¿no? Y hay otras opciones más que varían ya según la computadora o que tengan instalado, por ejemplo, algunas opciones que son para guardar en internet, si yo quiero guardar en las nubes, como se dice, ¿no? En internet, en documento o alguna enviar por etcétera, ¿no? Pero para guardar en la computadora son esas 2 opciones, este PC o examinar. Y a este lado, yendo al lado derecho, son los documentos que he ido creando, ¿no? Lo que he ido creando en el transcurso de esta semana, la semana pasada, los documentos recientes, ¿no? Que he hecho en Word. Entonces yo hago clic en examinar y me da la ventana emergente de guardar como. Al lado izquierdo está todo el directorio de mi computadora. En este caso, mira, tengo descargas, documentos, escritorio. En el escritorio también es una ubicación, pero no muy recomendable. Luego tengo las particiones del disco de mi computadora, que son el disco C, disco D y disco E en este caso, ¿no? Pero esto puede variar, algunos pueden tener disco C y disco D nomás. Normalmente aquí les explico brevemente, en el disco C normalmente se guarda el sistema operativo o todos los programas que yo utilizo. Y el disco D se les deja normalmente para guardar ya nuestros archivos. Así que si ustedes tienen alguna computadora y tienen esta partición, guárdelo en el disco D, es recomendable guardar en el disco D. ¿Por qué? Porque si puede fallar alguna vez el sistema o lo vayan a formatear, lo que se formatea es el disco C y se borra todo lo que está ahí. Entonces, si ustedes han guardado en el disco de sus archivos de Word, se va a quedar intacto, no va a pasar nada, no se van a borrar sus documentos, ¿ya? Esa es la recomendación que les doy para si están utilizando una computadora con estas particiones. Y si yo inserto un USB, aquí me va a aparecer también disco extraíble, puede que diga, o si no, simplemente el nombre del USB y su letra, ¿no? Puede ser la F, la G, su continuación, ¿no? Y ahí también lo puedo guardar. Le hago clic y lo guardo. En este caso puedo ubicar en el disco D o en el disco E, o si no también acá en documentos. Si yo guardo en documentos también, aquí en esta opción carpetas, si hago clic aquí en documentos, también se está guardando en el disco C, ya tengan en cuenta eso. Si yo guardo en documentos, en escritorio, en imágenes, en música, todo eso, si yo guardo ahí, igualmente se está guardando en el disco C. ¿Ya? Entonces ya hago clic en documentos y aquí
A veces me sale por defecto ya un nombre, ¿no? De la primer párrafo, la primera línea del texto, a veces se coloca aquí. O si tiene un título en texto, también se aparece aquí. Eso lo puedo modificar, ¿no? Yo lo borro con la tecla retroceso. Es decir, lo selecciono y lo borro, ¿no? Y escribo, ¿no? Por ejemplo, práctica 1, por ejemplo, lo voy a poner. Y el resto lo dejo igual, documento de Word, y le doy guardar. ¿Y cómo sé que está guardado? Cuando en la parte de la barra de título observo ya el nombre, ya no dice documento de Word 1, sino dice el nombre que yo le he puesto, ¿no? En este caso, práctica 1 guión Word, ¿no? Eso es del programa, ¿no? El nombre es práctica 1. Entonces ya tengo guardado mi documento, ya está en mi computadora. Y ya lo puedo, la próxima vez que prenda la computadora, lo voy a encontrar ahí mi archivo, ¿no? Mi documento. Básicamente para eso es lo que yo guardo, para poder utilizarlo nuevamente. Y a esto ya lo puedo ir dando modificaciones y lo puedo ir dando formato, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Bueno, veo que han ido ingresando más compañeros, creo que ha ingresado Karen, ha ingresado, bueno, Karen nada más, creo, ¿no? Ah, Melissa también, si no me equivoco. Ya han ido ingresando algunos compañeros. Yo también. Ya, ok. Ya, entonces esto sería con respecto a guardar, ¿no? Que les decía que son pasos bien básicos. Y la otra forma de guardar aparte de entrar al archivo, es con hay un botoncito en la parte de arriba, superior a la izquierda, un botón de un disquete, y ahí dice guardar, ¿no? Guardar, o si no, con el atajo del teclado, control más la letra G, y te va a salir lo mismo, ¿no? Los mismos pasos. Ya, eso sería con respecto a guardar. Ahora lo que vamos a ver es el formato, que le vamos a ir dando forma ya a nuestro texto, ir agregando algunas cosas, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta pantalla para ponerle la diapositiva. Ya, a ver, está cargando. A ver, me confirma si están viendo la pantalla que dice formato fuente, dice la diapositiva. A ver, me confirma si están viendo. Sí, profesor. Ya. Ok. Y entonces aquí estamos entrando a otro tema, ¿ya? Que es el formato fuente, ¿ya? Es decir, ir dando forma ya a nuestro texto. Ya hemos visto en las primeras clases que hay dos tipos de formatos que podemos dar a nuestro texto. Uno es formato fuente, es decir, dar formato a la letra en sí o a las palabras, ¿no? Y el otro es el formato párrafo, que ya aplica todo un párrafo, ¿no? En esos dos tipos de fuentes trabajamos. Vamos a empezar por el formato fuente. ¿Cuáles son los formatos que incluyen esto, ¿no? Por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, o como se conoce, ¿no? Cambiar el tipo de letra, ¿no? En este caso, en nuestro ejemplo que estábamos trabajando, él está ahorita en Arial, que es un tipo de letra muy conocido y muy utilizado, ¿no? A ver si me mencionan otro tipo de letra que conozcan, que han utilizado. Pueden escribir también, ¿ya? Aparte de Arial. Times New Roman. Ya, el Times New Roman. Otro más, a ver, alguien más escribe también. Pueden escribir también al chat para poder. Y uno es el Arial, muy utilizado es el Times. Ya, no, a ver, ya, entonces otros más hay Calibri, Cambria, etcétera, ¿no? A ver, están escribiendo, creo, Melissa, Rachel.
Calibre, ya, ok. El calibre también es que viene muy Arial, Moro, ya. Sus variaciones de Arial. Ya, ok. Entonces la idea está, ¿no? Entonces es el tipo de letra, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de fuentes, ya, el tipo de letra, cambiar el tipo de fuente. Nos referimos a la letra en sí. Entonces, estos son los pasos que ya lo vamos a ver cuando entramos a la práctica. Luego, ¿qué más puedo hacer? Uno es cambiar el tipo de letra, el siguiente es, acá está para poder acceder eso está ubicado en la ficha inicio ya. Ya hemos visto la ficha archivo que es para guardar, uno de ellos es guardar para guardar. Hay más opciones, y luego pasamos a la ficha inicio donde ya encuentro el formato fuente para dar formato fuente. Uno de ellos es el tipo de fuente. En este caso aquí encontramos, ¿no? Hay Calibre, Arial, lo que mencionaba, ¿no? Times New Roman, Adobe, Comic, IMA, o sea, hay diferentes tipos de letras. Y esto, ¿cómo vamos a utilizarlo? Vamos a utilizar según el, el documento que estamos haciendo, ¿no? Si es formal, tenemos que utilizar letras más formales como Arial, que es el más utilizado para documentos formales, ¿no? Si hay documentos de repente puedo hacer cuentos o puedo hacer trípticos, ya puedo utilizar otros tipos de letras más diferentes, ¿no? Más llamativas. O sea, según el texto, no voy a utilizar cualquier tipo de letra que me guste, sino el tipo de documento que yo voy a realizar. Luego tenemos el otro formato, es el tamaño de fuente, es decir, el tamaño de la letra. Lo recomendable es utilizarlo, por ejemplo, para documentos formales una solicitud o un oficio. Es recomendable entre 11 o 12. Es un tamaño de letra que ya se puede leer, ¿no? No es ni muy pequeño ni muy grande. Es un formato estándar, es un tamaño estándar para que se pueda leer un documento entre 11 o 12, ¿no? Cualquiera de esos dos tamaños. En este caso estamos viendo que está en Calibri el tipo de letra y el tamaño es 11, está seleccionado. Y recuerden que para hacer todos estos tipos para aplicar estos formatos que estamos viendo, el texto tiene que estar seleccionado, ¿ya? Ya hemos visto también eso en la clase pasada, que para poder cortar, copiar, también tengo que seleccionar. Igual también para aplicar este formato fuente, también tengo que seleccionar la parte del texto que yo quiero aplicar, ¿no? ¿Qué más puedo aplicar a mi texto? Aparte de letra, cambiar el tipo de la forma de letra o el tipo de letra, el tamaño, y también puedo dar color. Puedo variar el color. Normalmente en documentos formales utilizo simplemente negro, ¿no? Color negro. Pero si hago de repente un tríptico, puedo ya aplicar otros colores, ¿no? Eso también es según el tipo de documento que voy a realizar, ¿no? Puedo aplicar color, o sea, un azul, etcétera, ¿no? Y donde lo ubico eso también está en el grupo, ¿no? En la ficha inicio, el grupo fuente, grupo fuente, y ahí está ubicado que es un símbolo de una con un rectángulo de color, ¿no? Aquí busco el color, puede ser negro, cualquier de los colores que nos muestran aquí, ¿no? Para aplicar a mi texto. Otra opción de formato es resaltar un texto en Word, así como nosotros utilizamos un resaltador para resaltar nuestros documentos en física, también hay un resaltador aquí en Word que me permite resaltar ciertas partes del texto. Y también nos muestra los colores básicos de un resaltador, ¿no? Bueno, el amarillo, que es el más común, hay verde, etcétera, ¿no? Cualquier que yo pueda hacer es un tipo de resaltado a un texto. Y estos formatos también que son muy conocidos y se aplican mucho, que son los estilos, ¿no? Los estilos de texto, que es negrita, cursiva, subrayado. Negrita es que lo utilizo normalmente para resaltar un texto, ¿no? Bueno, en general los tres, ¿no? Los tres lo utilizo para resaltar, como por ejemplo un título, un subtítulo, o dentro de un párrafo quiero dar una palabra o una frase, utilizo estos estilos de texto, como puede ser negrita, cursiva, que el texto se pone inclinado, y subrayado es cuando el resalto, como subrayando una parte, ¿no?
También esto no se aplica a todo el texto, se aplica para ir resaltando algunas cosas. No voy a dar a todo el texto el mismo estilo, ¿no? Se veía muy bien. Y estas son las opciones, ¿no? Por ejemplo, cursiva es la letra K, lo representa la letra K, y su atajo también está ahí, ¿no? Que es control más K. Es decir, yo selecciono un texto y no quiero utilizar el mouse o no quiero buscar la opción con el mouse, simplemente control más K y se cambió a cursiva, ¿no? Si yo quiero negrita, igual, ¿no? Tiene su atajo también el teclado. La negrita le representa la letra N y su atajo es control más N. Es fácil de memorizar también eso. Igual, si yo quiero subrayar el texto, le representa la letra S con una raya abajo y su atajo es control más la letra S. Y aquí hay más atajos para seguir memorizando. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta para volver a repetir algo. ¿Está yendo todo claro? A ver, coménteme al chat o si no activen su micrófono. Bueno, todo bien, profesor. Ya, ok. Ya, todo está quedando claro. Espero que esté todo quedando claro. Igual las recomendaciones que les estoy dando también tengan en cuenta. Todo es importante al momento de crear nuestros archivos, ¿no? Al momento que vamos a llegar a tener documentos muy importantes, hay que saber manejarlo o darle, ¿no? Un adecuado formato, ¿no? Es muy importante eso. Cualquier documento, y según el documento, tengan en cuenta, según el documento se aplican los formatos, ¿no? No puedo aplicar el mismo formato a todo. Ya, entonces seguimos, ya estamos viendo los formatos que puedo aplicar, como el tipo de letra, el tamaño, el color, resaltado y los estilos, ¿no? Como cursiva, negrita o subrayado. Y otra opción más que me brinda el formato fuente es cambiar a mayúsculas y minúsculas. ¿Y en qué momento me va a servir esto? En algún momento que de repente yo escribo todo en minúscula, ¿no? Y en un momento me doy cuenta que quiero que sea un título eso y quiero que sea todo mayúscula ya. O todo ese bloque todo ese párrafo quiero que sea en mayúscula. Y entonces tengo esa opción de poder cambiarlo ya ese texto que ya he escrito, ¿no? Sin necesidad de borrarlo y volver a escribir, simplemente cambiarlo. Para eso también igual tengo que seleccionar la opción, el texto, y luego me voy igual a la ficha inicio y a la ficha al grupo fuente y busco la opción de cambiar de mayúsculas a minúsculas, ¿no? Y si no quiero buscar así, simplemente presiono, también hay un atajo también para eso. Presiono la tecla Shift y la tecla de función F3, ¿no? Con esa opción me cambia también de mayúscula, o si está en mayúscula me cambia a minúscula y viceversa, ¿no? Así se va cambiando todas estas opciones, por ejemplo, ¿no? El tipo de oración, ¿no? Por ejemplo, la primera letra es mayúscula, después todo es minúscula. Minúscula, y todas las letras son minúsculas. La siguiente opción que está seleccionada, mayúsculas, todas las letras se ponen en mayúsculas. Y la siguiente opción es poner en mayúsculas cada palabra, es decir, cada empiezo de cada palabra se pone en mayúscula, ¿no? Mayúscula. El resto, 1, 2, 3, 4, 5 opciones de cambiar texto hay. Y el último es alternar de mayúsculas a minúsculas. Pero el que más se utiliza es los tres primeros, ¿no? El tipo oración, es decir, solamente la primera letra de cada párrafo se pone en mayúscula. Y la siguiente opción es minúscula, es decir, todas las letras en minúsculas. Y la siguiente es todas las letras en mayúsculas. Esas tres primeras opciones son las que más se utilizan. Y las que se ve bien en un texto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la práctica en Word, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta diapositiva para ponerlo en Word.
Ya, espero que ya están viendo la pantalla de Word. A ver, comenten para poder explicarlo, ¿sí? Sí, profesor, sí se puede. Ya, ok. Ya, entonces estamos. Ya, ok. Ya, entonces estamos en la pantalla de Word. Ya tenemos un documento que hayamos creado, dos párrafos en este caso. Ya hemos guardado. Entonces ahora nos toca dar formato. Vamos a comenzar con el formato fuente, ¿no? Por ejemplo, ese texto está en tipo de letra Arial, tamaño 12. No tiene más otras opciones, no tiene otros formatos. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el tipo de letra, le voy a poner a Times, y lo puedo poner vamos a ponerlo en 14, solamente para ver el cambio. Entonces ya lo cambio el tipo de letra, el tamaño de letra. Y puedo que el primer párrafo lo quiero agregar un estilo de repente, ¿no? Un estilo cursiva para resaltar. De repente este texto puede que haya puede que sea una frase o algo que resaltar, ¿no? Simplemente presiono la letra K que representa cursiva, ¿no? Y automáticamente la letra se inclina, ¿no? Eso es cursiva. Y luego, si yo quiero agregar un color a este mismo texto, le quiero dar un color, me voy a la opción, a ese icono que les había mencionado, color de fuente, dice ahí, hacen clic y buscan, ¿no? Por ejemplo, un color rojo, vamos a ponerlo. Y listo, estoy dando ya formato a mi texto y cambiando color, estilo. De repente acá abajo quiero resaltar la primera línea del párrafo, le quiero resaltar, así como resaltamos nuestro texto. Igual busco el color resaltado, el color amarillo, que es el más común, ¿no? Cuando resaltamos y queda, ¿no? Y queda como un texto resaltado. Y así puedo ir resaltando, selecciono la parte que yo quiero resaltar, de repente una palabra nomás, nada más, y hago clic y listo, miren. Voy resaltando. La otra opción que hemos visto es de mayúsculas a minúsculas. ¿Cómo hago eso? Igual también tengo que seleccionar, por ejemplo, quiero que el primer párrafo sea todo en mayúsculas. Simplemente voy acá a la opción que dice cambiar mayúsculas y minúsculas, que su icono es como una A mayúscula y una A minúscula. Hago clic y tengo todas las opciones que les había mencionado, ¿no? Tipo oración, minúscula, mayúsculas, poner en mayúsculas cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas. Yo quiero cambiarle a todo a mayúsculas, simplemente hago clic y se cambia todo a mayúsculas. Ya, esas son las opciones básicas de formato fuente que puedo aplicar a mi texto. Y es como les vuelvo a mencionar, eso debemos aplicarlo según el texto o documento que voy a crear. No puedo aplicar todos los formatos a la vez, ¿no? Sino según el texto que estoy realizando. Ya, y luego, si hay realizado todos los cambios, ¿qué debo hacer? Simplemente guardar, ¿no? O presiono control más G, o si no voy acá a este pequeño icono de guardar. Y listo, se guardó la modificación que he hecho. Ya, entonces hasta ahí llegamos hoy. ¿Tienen alguna pregunta? La práctica que les voy a dejar de esta, ¿ya? La práctica va a ser con respecto al formato fuente, es decir, lo que estamos haciendo ahorita. Eso lo voy a dejar de práctica, mañana lo voy a subir para que ¿Y lo qué vamos a realice. hacer, profesor? Un documento y le vamos a poner todo lo que dice ahí. No, les voy a dar las indicaciones, así como he hecho la primera práctica con sus indicaciones, igualito, les voy a decir qué van a realizar, les voy a dejar las indicaciones, ¿no? Así igualito, como la vez pasada. Profesor, esto va a Sí, ser ya pues para la próxima semana, ¿no? Porque ahí he visto que ya de semana de lunes no va a haber clases. sí, no hay problema, lo pueden realizar la próxima semana, lo importante es que si lo hacen, lo vayan subiendo, no hay problema, ¿eh? Lo importante es que vayan practicando, si es que tienen una computadora a mano, lo realizan y lo suben, nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí.
Te escucho. Le digo, mi internet se bloqueó y no te escuché nada hasta reciencito que dices que mientras cuanto antes mejor vamos a subir. ¿De qué es, profesor? Ya. Disculpa. Ya no, mira, primero esto se está grabando y se va a subir mañana, pero igual te repito, las prácticas, ya las estoy dejando una vez pasada y les dejé una práctica. Igual de este tema también les voy a dejar otra práctica para que lo realicen. Eso ya lo van creando, lo van subiendo ya a la plataforma, si es que lo pueden realizar ya. Solamente eso era el tema de prácticas. Ya, Ya, profesor, gracias. Ya ok. entendí. Y entonces, si no hay nada más preguntas, cortamos ya la clase, ¿eh?